Han habido diversos temas que estamos tocando, han habido temas en los que sabemos que las personas pueden estar preocupados, han habido temas en los que hay una segunda parte porque vemos la importancia que se tiene y sabemos que en este tiempo puede haber una sobresaturación, definitivamente. Ha habido una sobresaturación, vemos que las redes sociales, vemos que las plataformas que usamos han tenido que hacer cambios y creo yo que ese es parte del mayor desafío que tenemos ahora. ¿En qué sentido? En el que los cambios que teníamos previstos y los que tenemos una brecha entre quién éramos y quienes queríamos ser. Digo quién éramos y quienes queríamos ser porque lo que estamos siendo ahora no éramos lo que éramos antes de este tiempo. Y lo que queríamos ser probablemente no ha cambiado. Lo que está variando es esa brecha entre quien estamos siendo ahora y quienes queremos ser, y eso es lo que te mueve. Eso es lo que te mueve, eso es lo que te lleva a otro nivel, que tú sabes a dónde quieres ir. ¿Y qué estás haciendo ahora? Es cambiando los métodos para poder llegar allá. Cambiando los métodos, eso se vale y tú tienes que tener claro eso. De repente en este tiempo en el que esta brecha, que tú ya sabías cómo ibas a llegar, ya tenías unos métodos establecidos, ya tenías una estrategia establecida, tenías objetivos, tenías metas para poder llegar de este sitio de quién estaba haciendo a quien quería ser. O sea, quien quería ser no ha cambiado, lo que ha cambiado es quién está haciendo, porque evidentemente las costumbres y hábitos que teníamos antes del COVID-19 cambiaron completamente, cambiaron. Entonces, lo que estaba haciendo antes del COVID-19 dejó de ser. Ahora está siendo alguien que hace 2 meses no se sabía que éramos. ¿Por qué? Porque hábitos y costumbres cambiaron completamente. No me puedes decir que no, los hábitos y costumbres casi te puedo decir de todo el mundo y es increíble el desafío en el que estamos, porque nunca antes se había dado un tiempo para que casi globalmente cambiáramos nuestras percepciones, nuestros hábitos, nuestras costumbres. No se había dado, no habíamos tenido esa oportunidad nunca de que juntos tuviéramos que estar replanteando el quién estábamos siendo, por quién estamos siendo, sabiendo que quien quiero ser no se mueve. Yo te invito, si tú de repente no estás entendiendo lo que te digo, déjame decirte una cosa. Si todavía estás en este tiempo y no sabes quién quieres ser, o si tu empresa no sabe dónde quiere estar en un tiempo determinado, 2030, ¿se acuerdan que empezamos a finales del 2019, principios del 2020, se estuvo hablando que no estábamos empezando solo un año, el 2020, sino que estábamos empezando una década, 2020-2029, y que era importante poder determinar dónde querías estar al final de esa década. ¿Quién quería ser al final de esa década? Para los empresarios que nos pueden estar escuchando es, ¿dónde querías tener la empresa a partir de ese tiempo? ¿Dónde querías, permítame, ya llegó nuestro invitado, ¿dónde querías tener la empresa? Entonces, este es tiempo de estar viendo, de estar sumando esas nuevas distinciones, de que nosotros podamos entender que lo que veníamos siendo dejó de ser, de lo que veníamos siendo dejó de ser. Ya nuestro invitado está llegando. Déjenme terminar esto. Entonces, es importante que estos temas que hemos venido tratando, nosotros podamos tener estas nuevas distinciones. Necesitamos nuevas distinciones para entender lo que está pasando. No teníamos, si tú me dices, cuarentena, pero en realidad no teníamos la distinción de cuarentena. No sabíamos qué era estar encerrados tanto tiempo, no sabíamos las lógicas que iban a cambiar respecto a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestra economía. O sea, no, por mucho que dijeran que los grandes estrategas, que los previsores, no. El Foro Económico Mundial lo había venido expresando desde hace 8 años. Ni los líderes políticos más desarrollados iban a poder tener la capacidad de anticiparse a estas cosas, y lo que estamos viviendo ahora nos demuestra que realmente no
tuvimos la capacidad de anticiparnos al alcance. Al alcance, mira, ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera los países grandes, digo Estados Unidos porque a la larga Estados Unidos está haciendo unos esfuerzos grandes. Ya esta semana mucha gente está recibiendo una ayuda extraordinaria, las empresas están recibiendo ayuda. Es cuando un Estado está preparado para. El problema que hay en muchos países de América Latina es que las empresas se están enfrentando a que no hay ayudas de gobierno establecidas, las familias no tienen ayudas establecidas, determinadas, y entonces se generan métodos extraordinarios temporales para una situación temporal. Por eso es que el tema del liderazgo es tremendamente importante. Y antes de pedirle a nuestro invitado que pueda abrir su cámara y su micrófono, es recordarte qué está cambiando, los métodos de la brecha. ¿Qué brecha? Entre quién está siendo y quién quiere ser. Por ejemplo, ¿quién está siendo en el 2020 en medio de una pandemia? ¿Y quién quiere ser en el 2030? O sea, ¿quién quiere ser en el 2030? Lo que han cambiado son los métodos, definitivamente. Y por eso estamos haciendo este esfuerzo de conversar con gente que normalmente antes del COVID siempre traía temas importantes, y este tema de la economía lo estamos haciendo con alguien que ha sido siempre una posibilidad. O sea, el doctor Eduardo Palacios, y yo lo voy a decir con el cariño que le conozco hace casi 30 años, Guaito Palacios. Él es empresario, pero primero es un dentista. Él era el dentista de mis hijas, o sea, digo, pero es empresario, profesor universitario, posee también un doctorado, o sea, ha tenido diversos momentos y ha sido una posibilidad para empresas como Coca-Cola, Avon, Honda, McDonald's, Colgate, Western Union, bancos, hablando de lo que él sabe, hablando de, él está comprometido a llevar la economía personal a otro nivel, y escribió un libro, Cómo hacer en la vida, ya nos va a hablar él eso, pero es, Guaito, buenos días, qué bueno poder estar compartiendo contigo desde Guatemala. Un gusto hasta Washington y a los lugares donde nos están viendo y escuchando. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias, Guaito. Como venía diciendo, digo, no antes, pero hemos estado entre las pláticas, conversando con amigos. La realidad que estamos viviendo era una realidad que no se tenía prevista ni siquiera a fin de año, ni siquiera cuando hicimos nuestros cálculos de fin de año. Nosotros pensábamos que íbamos a estar viviendo esto, mucho menos, yo siempre he dicho, los italianos que no pueden salir ni siquiera, o sea, al parque ya, nada. Entonces, no teníamos pensado esto. ¿Tú en algún momento creíste que lo que hablabas el tema de economía iba a tener esta variante que ha tenido en este tiempo? Pues para ser muy honesto con todos, ahora me doy cuenta de por qué Dios me puso a enseñar lo que he venido enseñando por los últimos 24 años en toda Latinoamérica. Él insistía mucho, la impresión que yo tenía era que debía de enseñarle a nuestra gente que hicieran el famoso guardadito. Ese era algo que era constante. Enséñales a hacer un guardadito, para no llamarle ahorro o un capital de reserva. Las abuelitas decían, el que guarda siempre tiene. También decían, mijo, hay que tener guardadito para cuando se necesite, y ahora es ese cuándo lo vamos a necesitar. Venía enseñando eso, pero no sabía la intención detrás de la enseñanza, más que obviamente el beneficio que sabía que eso iba a producir en una situación ordinaria, común, como la que traíamos hasta antes de esto. Aparte de eso, era muy fuerte y casi era una cruzada constante, empeñados en enseñarle a nuestra gente cómo salir de deudas, para estar libre de deudas. Ahora sé que quienes tienen un guardadito y no tienen deudas, están pasando estos 30, 60, 90, 120 días, lo que dure este tiempo de protección que nos
recomiendan los conocedores dentro de nuestros domicilios. No sé cuánto tiempo va a ser, pero quienes no tienen deudas y quienes tienen un guardadito, pues obviamente la están pasando bien. Y ahora sí me doy cuenta del por qué la insistencia de enseñar estos temas. Y si alguien tiene que enseñar de salir de deudas, es su servidor, porque en 1990, ya lo mencionaste, soy cirujano dentista, odonto pediatra y ortodoncista. En 1990, con muy buenos ingresos, nos excedimos y paramos endeudados. Llegamos a tener 22 acreedores, 6 de ellos eran tarjetas de crédito topadas al máximo, y entre todas las deudas debíamos en dólares alrededor de $350,000. Y nos tomó 6 años, del 90 al 96, salir de deudas, y ya en el 95, 96, algunos amigos, colegas, vecinos, gente de nuestra congregación, nos dijo, mire, ¿y por qué no todo lo que usaron para salir de la crisis no lo anotan y hacen como un documento, un manual, y nos lo enseñan? Porque esto no lo enseña nadie. Y nos pareció una buena idea. Y entonces ya en el 97 dimos nuestra primera capacitación aquí en la ciudad de Guatemala, en el Hotel Las Américas. Y de ahí en adelante, pues fue la de nunca parar, y pues obviamente lo que en carne propia sufrimos ahora es lo que enseñamos. Pero no respondiendo exactamente a tu pregunta, no adivinábamos qué era lo que iba a acontecer. Lo que sí es que Dios nos había puesto a preparar a la gente a tener un guardadito y a no tener deudas. Ese es un gran tema porque, por ejemplo, aquellos que tenían el guardadito, como tú dices, por no decir el ahorro, el guardadito, pudieran estar viendo de manera diferente este tiempo. Pero, ¿qué pasa a aquellos que no tenían el guardadito, que no se dieron, a veces no se podía, a veces no lo percibieron, aunque yo escuchándote a ti siempre aprendí que siempre se puede, no importa cuánto ganes, pero si tú eres previsor, se puede hacer. Y digo esto en el tema mismo, cuando tú decides diseñar futuro. Yo siempre he venido enseñando desde antes el tema de poder diseñar futuro, y lo hablaba como una introducción antes de que tú vinieras, de quién estamos siendo y quiénes queremos ser. O sea, quien éramos antes del COVID-19 ya no somos lo que estamos siendo ahora. Eso es el primer punto que tenemos que entender. De repente alguien se dio cuenta que no tuvo esa previsión, pero nunca es tarde. Y me va a decir, pero ¿cómo quiere que ahora empiece a pensar en el guardadito? Pues si no lo ha pensado antes, hoy es el primer día del resto de su vida para pensar en que tiene que cambiar la lógica económica. Por eso es que estamos hablando con alguien que empezó a hablar del guardadito a partir de una experiencia de salir de una deuda gigantesca. Digo, porque cuando tú hablas del tema de deuda gigantesca pero para ser directos, en este tiempo, ¿cómo le podemos ayudar a esa gente, Guaito? Primero, desde la perspectiva que tú has tenido, ya más adelante podemos hablar de la parte espiritual, aunque no sé, nosotros que creemos en Dios no podemos soltar una de otra. Pero desde tu perspectiva, con lo que has hablado con empresas, con la gente, tus experiencias, ¿qué le podemos decir a la gente en este tiempo? Bueno, a ver, hay algo importante que acabas de mencionar. Nosotros hemos aprendido a movernos por unos principios y vivir bajo ciertas leyes que son en las que nos circunscribimos a accionar todo el tiempo. Por ejemplo, el apóstol Pablo le decía a unos cristianos que lo habían asistido económicamente durante su trabajo, decía, mire, ustedes nunca me han dejado de dar. Cuando estuve en tal lugar me mandaban y se los agradezco, decía él. Entonces, eso hicieron ustedes ya. Ahora quiero decirles que mi Dios, decía Pablo, el Dios nuestro, el Padre nuestro, mi Dios pues ahora suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas que Él tiene en Cristo Jesús. Entonces,
qué está pasando con quienes en esta crisis, en este encierro en el arca para protegernos de lo que está pasando afuera. ¿Qué puede esperar? Bueno, las siembras que hizo antes están teniendo que ser cosechadas en este momento. Sin embargo, quiero subrayar algo. Eh, esta crisis no es la crisis. La crisis viene más adelante, donde ahí, porque aquí habrá una recuperación económica. Ciertos negocios medianos y menores o micro, pequeñas y algunas medianas empresas van a desaparecer, pero en general se va a mantener la economía, va a haber un repunte y ya se está hablando de cómo reactivar toda la economía a nivel de ciertos países. ¿Y se va a lograr? No, pero cuando sea la recesión mundial más adelante, porque la gente se va a poner a gastar después de esto, va a gastar y a invertir, gastar, pero va a gastar más allá de lo que produce y entonces va a haber una constricción de la economía que va a afectar eventualmente a los países, a las sociedades. Pero esta es una llamada de atención, este es un movimiento que Dios está haciendo para el mal. Yo se los estuve enseñando, les estuve diciendo. De en adelante, tómenlo en cuenta porque más adelante viene la verdadera crisis. Esta es solo para que ustedes tomen conciencia de que yo no estoy jugando, les estoy diciendo, hagan esto porque más adelante yo ya veo lo que está por pasar. Eso es una cosa. Luego, los que ya están en la crisis y no tienen el guardadito, bueno, si sembraron antes, esperen cosechar ahora. ¿Cómo puede Dios en medio de la crisis suplirnos? Ay, Dios tiene inmensa variedad de posibilidades. Llega un enviado de Dios a la casa de una viuda y le dice, ¿qué tienes? Y ella dice exactamente lo siguiente, dice, no tengo nada. ¿Cómo así no tengo nada? No, no tengo nada, ni carne, ni fruta, ni pastas, ni sopas, ni arroz, no tengo nada, ni azúcar, ni sal, no tengo nada. Bueno, sí tengo algo, tengo ahí una jarrita de aceite. Ah, ok. Entonces Dios dice, dame algo con qué trabajar, porque yo no puedo multiplicar el cero, pero sí puedo multiplicar 2 pescaditos y 5 panes. Eso sí lo puedo multiplicar y lo puedo volver en 5,000 o en 12,000 o en los que sea necesario. Para mí todo es posible, no hay nada imposible para mí. Entonces viene y le dice, anda, que consigan jarras, tinajas y todos tus hijos, mándalos. Y empieza a llenar y a llenar y eso nunca terminó. La historia narra que esta mujer finalmente recibe la instrucción el enviado de Dios y le dice, bueno, ahora vende todo lo que has juntado y paga tus deudas porque estaba endeudada encima de eso. Estaba en la crisis y estaba endeudada. No tenía guardado y tenía deudas. Y hasta demandada porque el acreedor le quería quitar incluso a sus hijos si no pagaba. Bueno, le dice, págalo y vive de eso. O sea que era tan la cantidad de aceite que le dijo, mira, poner tu distribuidora de aceite y vas a vivir de eso. Entonces, Dios, incluso en esta crisis, va a sacar gente con ideas geniales y los que tenemos un guardadito, pues ese guardadito nos va a servir para muchas cosas. Por ejemplo, ayer me decía, mire, hay gente que ahorita ya empezó a decir, mire, yo tenía una propiedad en tal precio y en este momento yo necesito solventar compromisos y obligaciones, pagar mis empleados que no quiero despedir y démelo a cómpremelo a este precio. No les rebajo más, pero ¿por qué? Porque lo que necesita es liquidez, cash flow efectivo. Y entonces, imagínate, van a surgir ese tipo de posibilidades. En el caso Perdón, nuestro, perdón, perdón que te interrumpa, pero quiero agregar algo con el ejemplo que estás poniendo de la viuda. Yo siempre que he enseñado ese tema que tú dices que le puso para hasta tener distribuidora de aceite, pero cuando el profeta le dice y vive con eso, con tus hijos, yo digo, le dio hasta fondo de retiro. O así sea, es. por lo que tú estás diciendo, y quiero retomar esto, es importante, Dios no multiplica el cero.
porque no se puede multiplicar el cero, pero Claro. la enseñanza es ¿qué tienes para multiplicar? Y cuando hablamos Sí, a propósito del tema de finanzas, hablamos con Iván Vindas, a quien tú conoces. Él dijo, para trascender en este tiempo tenemos que cuidar lo más valioso. ¿Y qué es lo más valioso que tenemos? Lo que tenemos. O sea, porque no estamos en cero, o sea, no estamos en cero. Y Dios nos ha dado habilidades, dones, contactos, amigos, inteligencia, ideas. Y ahora, como tú dices, vienen esas ideas innovadoras, creativas que se necesitan en este tiempo. En el tema económico, ¿qué esperarías tú como una idea innovativa para ayudar a la gente? Digo, podrán estar viendo gente que sí, para su casa, pero el ejemplo que tú tenías del empresario para su empresa, pequeña empresa, estamos viendo casos de mucha creatividad, pero ¿hasta dónde puede llegar la creatividad? ¿Tú qué le dirías a esa gente? bueno, en esta época es la época donde, bueno, primero que todo en esta época estamos aprendiendo una dependencia absoluta de Dios. Todos los que estamos viendo y oyendo esta transmisión, más de alguna vez participamos en una piñata. Y en la piñata, cuando lo pasaban a uno a quebrar la piñata, la persona que lo llevaba a uno ahí a quebrar la piñata, le vendaba a uno los ojos. Y uno confiaba, dependía total, absolutamente, full dependencia de esa señora o ese señor que lo llevaba a uno de la mano con los ojos vendados, confiando en que no le iba a botar, no lo iba a golpear, no le iba a hacer daño. Eso es fe absoluta, no es por vista, llevabas una confianza ciega, literalmente ciega, en que este es tiempo de caminar así con Dios. Y Dios, cuando efectivamente, como bien dices tú, le ofrecemos, mire, Señor, yo tengo 2 pescados, 5 panes, ¿qué puedo hacer yo con eso? Entonces viene Dios, bueno, vamos a ver exactamente qué podemos hacer. Y Dios tiene en a la cena de recursos N número de posibilidades. Me gustó mucho la expresión de nuestra vecina, vino a dejarnos unas cosas y nosotros pudimos compartirle otras. Y nos dijo, mire, ellos tienen una fábrica de hacer uniformes y bordados, nombres bordados, imprimen en pocillos y en lapiceros, en fin. Y nos dice, mire, no estamos produciendo, pero de repente uno de nuestros proveedores nos dijo, mire, ¿por qué no han pensado en vender mascarillas? Y dice, bueno, es que de eso no, ¿cómo no? Ustedes pueden hacerlo y mire, y le dijo, y efectivamente vendieron ya su primer lote de mascarillas y incluso me dijeron, mire, y no quiere invertir porque es tanto el retorno, y mire, yo pues ahorita paso de eso porque estoy concentrado en lo que Dios me tiene haciendo. Entonces, pero vino a la puerta de mi casa una posibilidad. 1, 2, ella me dijo esta frase y le dije, mire, qué tremendo, porque los hijos de ella se resistieron al principio. Le dijeron, no, mamá, eso no sabemos. Entonces le dije, hijos, abran los ojos y abran sus oídos, que Dios nos dé entendimiento. Y ese es ese tiempo, el tiempo de los hijos de Isaacar, donde eran entendidos de los tiempos y veían cosas que otros no veían. Pero eso va a ser diferente fórmula para mí, que para ti, que para quien nos está hoy en este momento viendo. Hay que depender de Dios, absolutamente, y decirle, Señor, ábreme los ojos, dame entendimiento, que pueda oír, Señor, con los oídos atentos a lo que tú me quieres indicar que haga con lo que tengo, y tú lo vas a multiplicar. Eso que estás diciendo es sumamente importante porque aquí obviamente entramos al plano espiritual, es cómo los que creemos en Dios, y por eso desde mi iglesia yo estoy asumiendo el tema de pastor ahora, pero desde la perspectiva misma de dejarme usar para que el Señor pueda llevarle a las personas
palabras que les permitan abrir el entendimiento, como tú dices, como tú mencionas los hijos de Isaacar. Yo siempre he dicho que yo entiendo el entendimiento, ahí sí que valga yo entiendo el entendimiento en la Biblia como ver más allá. O sea, aquellos que ven más allá son los que pueden moverse en este tiempo, pero el ver más allá no está limitado a uno solo o a 5, o en el caso de los hijos de Isaacar eran 200, dice Primera Crónicas 12:32 que eran 200, pero se nos olvida muchas veces que esos 200 estaban en un contexto, eran 336,656 hombres que recibe David, y de esos 200 tenían el entendimiento y las estrategias oportunas para que el pueblo de Dios hiciera. Puede ser que en este tiempo lo que tú estás diciendo se puede aplicar a aquellas personas que con esas ideas pueden llevarle entendimiento a otros o pueden ser de posibilidad para otros. Digo, porque nos tenemos que abrir a esto estando en casa. La economía ahora depende de casa. Muchos se están moviendo, lo que tú dices. Te llegaron a tocar a la puerta. Yo ayer me entrevisté con alguien pensando en algo digital que él estaba ofreciendo y terminé recibiendo una propuesta. Fíjate cómo es la cosa. Terminé recibiendo una propuesta, no del producto, sí, pero sobre el producto para yo poder ser parte de. Digo, me tocaron a la puerta. Entonces, y nosotros aquí hemos sido testigos cómo la economía ahora ha sido de toque de puerta. Es cómo la economía entra en lo sobrenatural, pero entendamos una cosa, hoy estaba oyendo algo que me voló la cabeza cuando nosotros decimos lo sobrenatural. En este tiempo tiene que moverse lo sobrenatural. Guaito, ¿cuándo en el reino lo sobrenatural no ha sido la característica? Te lo pregunto a ti en lo económico. ¿Cuándo lo sobrenatural no ha dejado de ser lo normal? Digo, o sea, nosotros hablamos de lo anormal, no. ¿Cuándo en el reino de Dios lo sobrenatural ha dejado de ser lo normal, pensando en el tema económico de lo que tú estás hablando? Siempre ha sido así. Por ejemplo, el otro caso de la otra viuda que tenía solamente, literalmente un puñado de harina y un poquitito de aceite, la encuentra el enviado de Dios que traía leña y le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues voy a preparar unos panitos y después comer con mi hijo y de ahí esperar morirnos porque ya no tenemos literalmente nada. Entonces viene él y le dice, bueno, sí, está bien. Eh, eh, ¿Podrías tú darme primero a mí un pan? Ay, Dios mío, qué lucha la de esa señora. Haber dicho, si apenas voy a tener para nosotros, y este hombre todavía me viene a pedir un poco de un pan, y tuvo que haber, con su razón, luchado mucho interiormente. Pero esa mujer vio algo, ella tuvo que haber visto algo, se aferró a ese algo sobrenatural en el mundo invisible, que se hizo patente o evidente aquí en el mundo visible, y viene y efectivamente le da el primer pan, y al darle el primer pan le está dando la primicia, otro principio económico del reino de Dios. Darle la primicia, en Ezequiel 44:30 dice que cuando le damos la primera, el primer ingreso a Dios, como cuando vamos aquí al mercado en Latinoamérica y la señora que vende aguacate, vende su primer aguacate y dice, ¡ay, ya me echaron la bendición! Esa es la primicia. Y entonces ella le da la primicia, el primer pan a Dios, y dice, buscó primero hacer lo que en el reino de Dios conviene hacer, y todo lo demás le llegó por simple añadidura, porque durante toda la crisis, esa mujer nunca dejó de comer pan, nunca. Y el aceite no menguó ni la harina escaseó. Y salió así de la crisis con abundancia. Me imagino que en este caso ella puso la panadería de la viuda como la otra, la venta de aceite, porque lo sobrenatural se mostró en lo natural. Y estos son los tiempos donde estamos justamente eso. Yo les digo a las congregaciones donde he estado compartiendo estos temas en este periodo, mire, anhelo el día en donde ya terminemos y ya sea por esta vía o presencialmente pueda escuchar los testimonios que acontecieron durante
el encierro de protección y que me diga, mire, sí, efectivamente puse en práctica esto y mire, esto pasó y mire, no le puedo contar, pero mire, eso. Luego, hay una cita que hemos usado muchos y decimos que vendrá el momento en donde las riquezas y los bienes, el dinero de los impíos vendrá a la mano de los justos. Y al salir de la crisis, vamos, o durante la misma crisis van a acontecer eventos como ese, en donde te digo, mire, esta propiedad, tómela a ese precio, pero yo necesito el cash ahorita. Eh, en el Salmo, a ver, lo quiero decir bien, el Salmo 37:21 nos explica quién es el justo, porque nosotros hemos dicho, bueno, la riqueza de los impíos vendrá a la mano de los justos, pero decimos, sí, yo soy justo porque fui justificado por la sangre de nuestro Señor y tengo acceso a la vida eterna. Eso es cierto, eso es cierto. Pero aquí está hablando de la persona que en su actuar es una persona justa. Eso es otro cantar. Y en el Salmo 37:21 dice quiénes son los justos, explica muy claramente, y quiénes son los impíos. Y el Salmo dice que el impío es el que toma prestado y no paga. Es tramposo y no honra sus compromisos. Es un impío, según el Salmo. ¿Y quién es el justo? El justo es el que tiene misericordia y da. Es decir, es el, el que paga sus deudas y exhibe. Ahora, no quiero decir que todos los que tienen deudas son impíos. No, no, no. Si tienen deudas y lo están pagando, están haciendo algo que es justo. Están honrando el compromiso. No, son aquellos que se esconden y les viene del norte el que les deban o no deban y no pagan. Eso están actuando impíamente, según el Salmo. Y esos, qué difícil que Dios los honre diciéndole, bueno, mi hijo, aquí está la riqueza de aquel otro impío, se lo voy a dar a este otro impío. No, no puede ser así. Dice, eso que esto lo hizo, lo hizo a base de hacer estafas y de cometer fraude y que nunca pagó lo que debía, que actuó injustamente, no como alguien que es justo. Bueno, los judíos tienen un dicho, dice, los justos del mundo, porque hubo gente que los ayudó a ellos en el tiempo de la guerra y los escondió y los libró de la muerte, y a ellos les llaman los justos del mundo. ¿Por qué? Porque actuaron siendo correctos con lo que el reino de Dios demanda. Y entonces los que hicieron el dinero de una manera fraudulenta, que no pagaron deudas, como dice el Salmo, no honra sus compromisos y no exhibe caridad. Imagínate, no es el que le da al necesitado. Dice el justo sí paga sus deudas, exhibe misericordia y generosidad, dice, porque el justo tiene misericordia y da, dice el Salmo. Bueno, entonces ahí hay una descripción del justo y del impío. Entonces, lo que se hizo de una manera que no es justa, que no corresponde de acuerdo al patrón de Dios, pasará a la mano de los que sí lo hicieron correctamente. Y así saldremos de la crisis y así actuaremos después de esta crisis para que cuando venga la otra crisis estemos en condiciones totalmente distintas. Guaito, háblanos de cómo esto se aplica desde tu libro, o sea, digo, porque yo sé que tú tienes tu libro, háblanos un poco de tu libro también, cómo pudiste en el tema del libro, mucho de lo que estás diciendo yo sé que está en el libro, pero háblanos un poco del libro, vamos a poner también el link del libro aquí donde estamos hablando, pero coméntanos un poco en el libro cómo podemos nosotros ver en el libro esos temas y qué podemos sacar para ayudar a la gente en esto. Pero, ¿por qué libro? Bueno, ahora voy a compartir aquí un poquito de la pantalla, si me lo permites, para poder ejemplificarlo claramente. Aquí vemos un hombre que yo le llamo el mal administrador. Este hombre trabaja duro, es cierto, es un trabajadorazo o hard worker y
y trabaja duro para generar 20,000 dólares al mes de ingreso. Wow, es un ingreso muy bueno. Y todos, cuando yo pregunto quiénes quisieran ya estar generando 20,000 dólares de ingreso al mes, todos levantan la mano y dicen, ay, bueno. Pero les advierto, miren, si ustedes son como este hombre, de nada les sirven los 20,000 dólares al mes, porque este hombre se gasta 21,000 dólares al mes. Es decir, que él tiene un sobregiro mensual de 1,000 dólares. Ahora, ¿quién le da él 1,000 dólares que él no produce? Porque él solo produce 20. Bueno, pues alguien le presta, y quienes nos prestan fácilmente sin fiador y sin llenar papelería son las tarjetas de crédito. Y le prestan 1,000 todos los meses, ese es su sobregiro. En 12 meses que tiene el año, el hombre se sobregira en 12,000 dólares. Las tarjetas nos cobran a nosotros un 5%, un 4.25% de interés mensual. 4.25 por 12 meses nos cobran 51% de interés al año. Quiere decir que este hombre que arrastra un saldo de 12,000 va a pagar un 51% de 12,000, que son 6,120, y le cobran el IVA de los intereses que paga, que es un 12% aquí en nuestro país, y el IVA son 734,40, y le cobran 100 dólares al año de membresía. Quiere decir que este hombre a fin de año tiene 18,954,40 centavos, no de capital, sino de deuda, no a favor, sino en contra, no positivo, sino negativo. Y el hombre este genera 20,000 al mes. Cada mes, pasando la vida de él, genera 20,000. En 12 meses el hombre genera, ojo, 240,000 dólares al año. Y en 10 años el hombrecito ha generado 2,400,000 dólares. Y generando 2,400,000 dólares, él no logra hacer ni un solo centavo de capital. Al contrario, él cada año se sobregira en 18,954,40, y en 10 años se sobregira en 189,544 dólares. Quiere decir que el hombre generó 2,400,000, se los gastó, y encima se gastó de más 189,000. Así no hay salario que nos ayude, no hay profesión que nos saque adelante, no hay negocio que nos vaya a solucionar la vida. ¿Por qué? Porque no tenemos un orden de administración. Veamos el otro ejemplo. Bueno, esta es la gente que vive y trabaja así, frustrado, amargado. Por estos hombres y estas mujeres es que nos contrata Coca-Cola, McDonald's, en fin, las empresas más grandes, para enseñarle a su recurso humano cómo administrar sus ingresos, porque la gente dice, mire, no me alcanzo la que gano. No, sí le alcanza. Lo que pasa es que se está administrando de una manera equivocada o errónea su ingreso. Este otro hombre, que yo le llamo el buen administrador, por el contrario, trabaja también duro y genera 2,000 dólares al mes. 10 veces menos que el otro, porque el otro genera 20 al mes, este solo 2,000. Pero este hombre se gasta solo 1,900. Es decir, que este hombre lo que hace es evitar gastarse 100 todos los meses. Ahora, la pregunta que yo les hago a mis alumnos es, ¿este hombre gasta sí o no? Porque la percepción es, mire, lo que usted nos está enseñando es a que no gastemos. Yo no digo que no gasten, no, gasten, gasten, gasten. Pero por amor de Dios no se lo gasten todo. Porque lo que no se gasten, si lo guardan, se llama ahorro, el ahorro se llama capital, y el capital es nuestra plata, que es para lo que trabajamos, lo que estudiamos, para lo que nos preparamos, para hacer plata. Ahora, ¿cómo se hace la plata? Este hombre nos enseña cómo. El hombre gasta casi el total de su ingreso. El total de su ingreso son 2,000, se gasta 1,900, pero evita gastarse 100. En 12 meses que tiene el año, él evita gastarse 1,200, lo pone al banco a que genere un 5% y genera 60 de intereses. Y muchos me dicen, ay, pero para ganar solo 60 de intereses. Y le digo, bueno, pues es que este por lo menos está ganando, el otro bobito está perdiendo.
Y hay solo tres tipos de personas en la vida: los que ganan en intereses, los que pierden en intereses y los que ni ganan ni pierden. Ahora, ¿quiénes son los mejores? ¿Los que ni ganan ni pierden? ¿Los que pierden o los que ganan? Pues obviamente los que ganan. Él ya está ganando. Claro que en lugar de 60 sería mejor que ganara 600 de intereses o 6,000 de intereses o 60,000 de intereses. Pero para generar 60,000 de intereses al año, tenés que tener 1,000,000 en el banco que te pague 6% anual de intereses. Y entonces, si vas a tener $60,000 de intereses al año, que en 12 meses te van a pasar $5,000 mensuales sin tocar tu capital o tu ahorro. Al fin del año, este hombre tiene $1,260 que el otro, generando 10 veces más, no va a tener. El otro no va a tener nada a fin de año. La vida de Bueno, este se va a resume tener, así. sí va a tener, Guaito, sí va a tener deuda. Ah, sí, sí, claro, la deuda. Ese es su haber, ¿verdad? Y ese obviamente le dice a Dios: Señor, ayúdame, dame más ingresos. Pues si con lo que te doy, que es más que suficiente, 2,400,000, no haces nada. ¿Cómo me estás pidiendo que te aumenten los ingresos? Aprende a administrar, sé un buen mayordomo con lo que yo te he enseñado y con gusto te doy más, pero ahorita con esas circunstancias, ¿de dónde? Este evita gastarse 100 cada mes, con intereses acumula 1,200 en el año y en 10 años tiene un acumulado de $12,600. $12,600 de capital que el otro, generando 10 veces más, no va a tener. El otro va a tener, como muy bien dices tú, 189,000 de deuda, pero este va a tener 12,600 de capital. Yo conozco bodegueros de empresas que tienes este caso, y gerentes de empresa como el caso anterior. Y yo tengo un dicho: carros, celulares y trajes vemos, billeteras no sabemos. No todo lo que brilla es oro. El león no es como lo pintan. Y las apariencias engañan. Pero hay gente que cree deslumbrar con el carro que muestra, la ropa que usa, los viajes que hace, el reloj que ostenta y el celular que muestra. No, 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 no. La plata se exhibe en los números. Cuando yo digo tengo tanto de activos menos tanto de pasivos, esto es lo que tengo en propiedades y en dinero, y esto es lo que debo, y esto es lo que me queda. Eso, si tiene 6 numeritos y adelante tiene otro numerito, ahí sí estamos hablando de alguien que vale la pena prestarle atención. Pero el carro no muestra nada, el reloj nada. Esos solo son símbolos de riqueza, pero no son riqueza. La riqueza se muestra en los números, no en los símbolos. Esa lógica que tú estás mostrando ahora es una lógica, pensando en estos tiempos, una lógica que no cambia. Digo, una lógica que no cambia porque aunque hablemos de que la lógica está cambiando, esta lógica no cambia. Tal vez te voy a invitar que si le das clic para dejar el share, para ya no ver arribita le puedes dar para regresar a la pantalla. Entonces, digo esto porque estamos hablando de cambio de lógicas. O sea, estamos hablando, ¿ya le encontraste dónde? ¿Dónde? A ver, dime. Arriba, hasta arriba del Zoom vas a encontrar una que dice share, arriba, para darle clic y para que ya no se mire tu pantalla. Tiene que ser arriba, en la parte superior. ¿Qué? En la parte superior vas a encontrar. Bueno, lo único que tengo aquí es... no, ya no estoy compartiendo la pantalla. Sí, todavía la vemos. O sea, yo todavía estoy viendo la pantalla y la gente que nos está viendo todavía mira la pantalla. Pero ¿es la pantalla de la presentación o de mi escritorio? De la presentación todavía. Es que no le has quitado el share. Hasta arriba, si le das otra vez clic al zoom, al icono de zoom, para que se amplíe, arriba tiene que aparecerte algo que dice share. Hasta arriba. Vamos a ver. Ahí está, ya estamos otra vez. Perfecto. Entonces, yo decía, esta lógica que nos has enseñado, la lógica de no gastarte todo, sino guardar un poquito,
es una lógica que en la realidad de antes y la realidad de ahora no ha cambiado. Es una lógica incluso que se va a mantener en la nueva realidad. Digo, pensando en que hay lógicas que tienen que cambiar. El trabajo en casa, el salir a trabajar. O sea, van a cambiar todas las lógicas, por Por decirlo de una esa simple manera. razón, por ¿Ah? una simple razón. Y la razón simple es que esto no es lógica, estos son principios. Y los principios siempre son los mismos. Eso. Antes de la crisis, en la crisis y posterior a la crisis. Entonces los principios son los mismos. Por eso el principio del guardadito es antes, durante y después de la crisis. El, el honrar los compromisos, salir de deudas, vivir libre de deudas. Mira, tú sabes lo que es tener 22 acreedores, como tú y nosotros, deber $350,000. Eso es agobiante. Yo les digo ahora, miren, no hay como comer, vivir y dormir sin deudas. Dios bien sabe de lo que se trata, por eso nos dice, si deben, paguen. Y además, no le deban nada a nadie. Se van a volver esclavos de ellos. Se van a levantar a las 5 de la mañana, medio atragantar algo, salir disparados a trabajar, regresar rendidos y a las días siguientes, 5 de la mañana, atragantar algo, salir disparados. Todos los días van a trabajar para alguien más. Vivan tranquilos. Yo lo que quiero es que coman, vivan y duerman tranquilos, no tengan deudas. Y esa es una lógica, es un principio que Dios nos enseñó antes de la crisis, nos está recordando ahora en la crisis y posterior en la crisis vamos a tener que hacerlo para cuando venga otra crisis nos encuentre con él guardado y nos encuentre sin deudas, sin tener la angustia de qué voy a hacer para pagar y que no, nosotros vamos a los principios, Dios los estableció leyes, estableció principios y esos son invariables, esos los ha usado desde el desierto del pueblo de Israel hasta la globalización. Y son los mismos principios. Mira este principio. Proverbios 13:11 dice, en la versión lenguaje actual, dice que el que guarda y guarda, poco a poco se enriquece. El que guarda y guarda, poco a poco se enriquece. Y yo le agregué el otro, el que gasta y gasta, poco a poco se empobrece. Son principios que Salomón ya se los enseñaba desde el desierto. Eso viene con la cultura judía. Entonces ellos guardan y guardan, hacen un capital, lo ponen a producir, generan más capital y siguen guarda y guarda y eso se vuelve algo tremendo. La ley dice, y eso se aplica para nosotros también, dice, la casa y la riqueza son herencia del padre para con el hijo. Mm. Es decir, no son los hijos los que proveen para el padre, son el padre. Claro, honramos a nuestros padres, eso está claro, clarísimo. Mi madre tiene 93 años, la honramos viviendo aquí con nosotros, la atendemos, la cuidamos, ¿ok? Sí, eso está bien, no, pero la Biblia dice que la casa viene y la herencia viene del padre para el hijo. Y dice, la mujer buena y el hombre bueno aún le deja herencia a los hijos de los hijos. O sea, el llamado nuestro es a dejar casa y herencia a los hijos y aún a los hijos de los hijos, a los nietos. Y hace exactamente lo que hace el judío. Mira, dice Abraham en Génesis 13:2, Abraham era supremamente rico. Génesis 13:2. De hecho, el Espíritu Santo usa la palabra riquísimo. Le agrega el sufijo ísimo, que es un superlativo para decir que Abraham era superlativamente, exageradamente, supremamente rico. Era rico en ganado, en oro y en plata. Y vivía en el desierto. Sin luz eléctrica, sin wifi, sin smartphone, sin nada de lo que ahora tenemos. Pero era supremamente rico. Eso era Génesis 13:2, Abraham. Pero en Génesis 25:5 dice que Abraham le heredó todo a Isaac, imagínate. El padre le hereda al hijo. Y a través de Isaac, y Abraham le hereda a los hijos de los hijos. ¿Por qué? Porque viene y entonces tenía 2 hijos Isaac. Uno renuncia a la herencia y el otro sí acepta la herencia. Y el que acepta la herencia recibe lo de Abraham, lo de Isaac, que por cierto también dice
en Génesis 26, 13 y 14, que Isaac era tan rico que los impíos, los paganos, lo envidiaban, porque era supremamente rico en ganado, en tierras, en agua, que era un recurso muy valioso, en pozos, no de petróleo, de agua. Vivían en el desierto. Y este hombre, Isaac, hereda la riqueza del padre Abraham, aumenta su propia riqueza y eso se lo hereda a Jacob. Jacob tuvo que heredárselo a sus 12 hijos y desde ahí en adelante esto ha sido la de no acabar. Y por eso crecen tanto en sus capitales que son envidiados y hasta perseguidos y muertos. Hay un libro que se llama Los judíos, el mundo y el dinero. Fascinante. En los judíos, el mundo y el dinero. Lo escribe otro judío que es filósofo, economista, abogado. Bueno, es un genio francés que se llama Jacques Attali. Jacques Attali. Y este hombre narra cómo desde el desierto ellos han practicado los mismos principios, haya crisis o no, los mismos. Y es más, cuando los perseguían y se iban de un país a otro, ellos se llevaban pinturas en los suelos, en las costuras de los abrigos, o rubíes y diamantes, y según la gente salían con una mano adelante y otra atrás, sin nada, pero al llegar allá descosían los forros, sacaban, vendían y empezaban otra vez a trabajar duro, no todo lo que generaban se lo gastaban, guardaban y guardaban, crecía el capital y de nuevo hacer plata. Y eso es un constante. Lo que tú estás Las diciendo, lógicas cambiarán en muchos aspectos, pero los principios serán eternos. lo que tú estás diciendo es la lógica esta de que no cambia. Probablemente parece que estamos teniendo algún problema con Facebook, pero aquellos que nos siguen viendo van a poder estar conectados con nosotros desde YouTube cuando lo editemos. Guaito, te agradezco, pero quisiera, para cerrar, ¿qué mensaje le darías a la gente en este tiempo? Te voy a invitar de unos 15 días después para que volvamos otra vez a tocar este tema, porque no es que en medio de la crisis no podemos aprender. Y te lo estoy diciendo porque nunca es tarde. Nunca es tarde, y yo lo estoy tomando para mi vida también porque es, creo, parte también de este proceso que dice que el que se abre aprende más. Y yo siempre digo, cuando predico, yo aprendo más, cuando soy profesor aprendo más, y ahora que me estoy abriendo a tener estos conversatorios, es una manera para aprender y para tomar principios que me están dando, y yo estoy agarrando principios para mi vida, declarándolos para mi vida, y esto es un tema muy importante, y por eso creo yo que sé que muchos están tomándolo desde esa perspectiva, y lo vamos a hacer dentro de, no esta semana, la siguiente, me voy a permitir invitarte nuevamente, Guaito, pero ¿qué le dirías finalmente, qué le dirías a la gente en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, en tiempos, digo, de limitación? Hubo un comentario de que Dios multiplica de cero. Digo, para la sobrenaturalidad Dios también va a multiplicar el cero, definitivamente. Lo que quiero decir es que tú no estás en cero. Si me estás viendo, te quiero decir una cosa, no estás en cero. Nadie está en cero. ¿Por qué? Porque Dios ya te dio a ti dones y habilidades que tú puedes desarrollar. No importa que, ¿sabes cuál es el problema? Es cuando tú mismo crees que no tienes nada. Ese es el problema. Lo que tenemos que romper, hoy en la tarde vamos a hablar de salud mental justamente por eso, porque en este tiempo estamos dados a creer que no tenemos nada, pero no. Nosotros ya tenemos, por eso la enseñanza que también Guaito nos habló de las dos viudas, es una enseñanza que aunque parecía que no tenían nada, lo que nosotros lo decimos es, ¿qué tienes? Nada. Ah, no, fíjate que tengo un poquito de aceite. La primera reacción es decir nada. En este tiempo es cuando nosotros tenemos que cuidar lo más valioso que tenemos. ¿Qué tenemos? Lo que tenemos, perdón, pero lo voy a decir, Guaito, por favor. Claro, bueno, lo que estás diciendo es valiosísimo porque todos tenemos experiencia, habilidades, conocimiento. Ya eso es un gran capital. Lo que hemos acumulado durante todos estos años es valiosísimo.
Entonces, Señor, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Eso es lo primero. ¿Qué puedo hacer yo con lo que tengo? Muéstrame. Es más, concédeme el poder abrir mis oídos a escuchar lo que no he podido escuchar cuando en el ir y el venir, en el trajín diario, no me he sosegado, no me he detenido para escuchar. Hoy tengo tiempo, Señor. Quiero oírte. ¿Qué tú me dices con lo que tengo? Porque sí tengo, como muy bien lo dices tú. Que mis oídos oigan bien y mis ojos vean, Señor, y que mi mente esté atenta. Uno. Dos, no hay que tener miedo. El miedo es un arma del enemigo. Sí, pero que mire, sí, pero es que esta época no es de lo que yo veo ni de lo que yo oigo. Esto no es de lo que yo pienso, es que yo pienso que si doy esto me quedo con menos. No, ay, no, si yo hago lo que ellos me dicen, yo pienso que no me va a ir bien. Yo pienso, la razón es enemiga de la fe, porque empieza uno a meter un montón de información que la fe no la considera. Pero el no tener miedo es muy importante. No nos manejemos por lo que vemos en las noticias, o lo que oímos en las noticias, ni por lo que vemos en los chats y oímos en los chats. No, 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 no. Nosotros movámonos por lo que creemos. ¿Qué creemos nosotros? Este es tiempo de no caminar por lo que vemos, no es por vista, es por fe. Al comenzar el día, como yo ahorita en la entrevista le puse el botón de mute, le puse aquí accioné algo, pues en la mañanita accionémonos, modo de fe. Hoy es día de modo de fe. Cuando termine este día, Señor, ¿qué me enseñó a estar en modo de fe? Es un día a la vez, mañana va a ser otro día, pero hoy, ¿qué me vas a dar? No tener temor, porque el temor es un arma fea que utiliza el enemigo para asustarnos y quitar la fe que tenemos en que si seguimos lo que Dios nos dice, es como nos va a ir bien. Y el temor nos va a bloquear esa fe. No tengamos miedo. Yo preparé bueno, todos los días subo 1 o 2 o 3 memes eh, con un versículo bíblico en una versión que se pueda digerir bien. Y mira lo que dice Juan 14:27, palabra de Dios para todos. Dice, les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy, pero no se las doy como la del mundo. Y termina, dice, no se preocupen ni tengan miedo. El único ser en el universo que jamás puede mentir. Dice, no se preocupen, no tengan miedo. Él sabe por qué. Y entonces, ¿a quién le vamos a atender? Lo que está diciendo el doctor fulano de tal en el video que me acaba de mandar mi amiga, o la noticia que acaba de decir CNN o Fox. No. ¿Qué es lo que a mí Dios me dice? Dios me dice, no se preocupen, no tengan miedo. Miren, si hasta los pajaritos no dejan de comer todos los días, ¿cómo si ustedes valen más que los pajaritos? Yo morí por ustedes, imagínense, morí por ustedes, ¿cómo, qué valor tienen ustedes para mí? Y la Biblia dice, ¿cómo no habiéndonos dado a Jesús, que es lo más valioso para el Padre, cómo no juntamente con eso no nos va a dar todas las cosas? Entonces, no tener miedo, saber que Dios es el que nos lleva, como en la piñata nos va dando, tener los oídos bien abiertos, los ojos bien atentos para lo que Dios nos dice, no lo que las noticias nos dicen. Y eventualmente cuando salgamos de este tiempo de protección en la casa, vamos a salir con nuevas perspectivas, nuevas percepciones también, y nos va a ir mejor. Y estar preparados usando los mismos principios que antes de la crisis debimos de haber practicado para que cuando la verdadera crisis venga, nos encuentre de una manera diferente. Wow, tremendo, tremendo. Yo les quiero regalar, así como tú diste un versículo, yo les quiero regalar esto que tú, el ejemplo que tú diste del que gana mucho, pero está endeudado, y el que gana poco, pero que sí guarda, y que en tu caso que te libraste de la deuda. Gálatas 5:1 dice, por tanto, Jesús en verdad nos ha liberado. Ojo,
ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Digo esto por lo que tú enseñaste es, ¿qué tenemos que hacer? Es quitarnos la esclavitud, primero espiritual, que nos la viene a dar el Señor Jesús, que por eso murió por nosotros, pero la esclavitud de la deuda. Digo, por eso digo, cada quien lo tiene que agarrar en su momento y nunca es tarde para agarrar verdades, como digo, yo la agarro en este momento para mi vida en medio de pandemia. Pero es eso, dice, asegúrense de permanecer libre y no se esclavicen de nuevo. La palabra esclavitud, lo que tú dijiste, uno se levanta para trabajar para otro. Y este es tiempo. Y quiero cerrar normalmente en los conversatorios. No lo había hecho, pero sí lo quiero hacer hoy porque esto lo estamos haciendo en la noche con mi esposa. Pero yo te quiero decir hoy en la noche, el Señor lo está poniendo en mi corazón. Yo te quiero decir hoy en la noche, hoy que a ti que me estás escuchando, que este es tiempo de salir como salió el pueblo de Egipto, el pueblo judío de Egipto. Nosotros vamos a salir de este tiempo con las manos llenas. Y lo que dijo Guaito, si lo vemos por lo que nuestros ojos físicos ven y nuestros oídos escuchan, esto sería una locura. Pero déjame decirte que lo normal en el reino de Dios es la locura. Lo normal en el reino de Dios es la sobrenaturalidad. Lo normal en el reino de Dios es darte cuando no tienes. Lo normal en el reino de Dios es abrirte puertas cuando están cerradas. Lo normal en el reino de Dios es darte trabajo cuando muchos lo están perdiendo. Lo normal en el reino de Dios es creer en lo sobrenatural. Así que, Guaito, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo, porque no podemos soltar lo económico en estos tiempos de lo sobrenatural y las enseñanzas que tú nos trajiste. Oiga, guardadito. Creo que esto es una muy buena enseñanza, el guardadito. Así le dicen en Guatemala al ahorro. Nos están viendo de muchos países. En Guatemala le dicen el guardadito al ahorro. Cámbiale para el ahorro, de repente es un paradigma que no se puede ahorrar. Dile tú, vamos a poner un guardadito y seguro que se puede hacer.